Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta tercera conferencia en el marco del Día Mundial de la Convivencia en Paz. Todos los 16 de mayo de hace 3 años, la Universidad Católica de Salta reafirma su compromiso con la búsqueda incansable de la convivencia, del encuentro, de espacios donde prime el diálogo, donde primen los acuerdos, donde haya una convivencia, y esta pueda ser resultante de vínculos, no de cualquier tipo de vínculos, sino de vínculos construidos y dialogados en torno a las subjetividades, las formas de pensar, la diversidad de las personas y de las comunidades, entendiendo que no son situaciones fáciles las que en nuestro país, en nuestra región estamos viviendo. Se han reforzado las situaciones de violencia, tanto domésticas como las simbólicas, psicológicas, del patriarcado, los discursos, muchos de ellos hostiles, de odio y productos de expresión de violencia. El deporte, la animación sociocultural, la recreación, el juego, la educación, tienen una enorme responsabilidad en poder revertir y transformar estas lógicas que muchas veces parecen imperantes. Para eso nos encontramos hoy con tres compañeros, colegas, educadores, educadoras que nos van a acompañar de diferentes instituciones, pero con mucho trabajo territorial. Está la doctora Ana da Silva Rodríguez Gómez. Ella pertenece al Instituto Politécnico de Santarém, Escuela Superior de Educación de Santarém, Portugal. También está el doctor, profesor Sergio Toro Arévalo, de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso, de Chile. Y en breve se va a sumar la magíster, profesora Liz Catherine Marco Torres, que es de la Universidad Católica de Bolivia, de La Paz. La intención es que cada uno de ellos, de ellas, nos comparta brevemente algunos aspectos, experiencias, miradas en torno a la convivencia y a los modos, formas o expresiones posibles de construir sociedades diversas que se encuentren y que prime la paz, el diálogo y los acuerdos. En ese sentido, la dinámica va a ser breve presentación de cada uno de ellos y después dialogaremos, preguntaremos. Sabemos que hay colegas y estudiantes que hoy nos acompañan y algunos que no han podido, por eso estamos grabando, para que después pueda ser un testimonio, pueda ser un contenido a donde acudir y seguir reflexionando en nuestras prácticas. Desde la Universidad Católica de Salta, conjuntamente con el profesor y licenciado Pablo Andrada, responsable del área de extensión, y mi nombre es Luciano Mercado, a cargo del área de internacionalización de la UCASAL, le damos la cordial bienvenida y el enorme agradecimiento que nos acompañe. Bienvenidos y bienvenidas, estimada Ana, vamos a comenzar contigo. Muchas gracias. Ana, el micrófono, ahí está, Vale, ahora sí, de gracias. 10. Gracias, Pablo. Entonces, yo pensé en hablar, voy a intentar hablar español y pensé en hablar de dos proyectos que vengo a desarrollar en Portugal, en Santarém y cerca de Santarém. Uno es con niños, niñas y también jóvenes institucionalizados. Y un otro es con reclusos en una prisión. Y lo que es común a los dos proyectos es que son proyectos que abordan la, la convivencia para la paz y la educación para la paz a través de la cultura. No se trata de terapia, se trata de animación sociocultural, pero con una perspectiva muy focada en la cultura y las artes. Los jóvenes institucionalizados son jóvenes que manifestan angustia, tristeza,
atitudes y comportamientos desadecuados, agresivos. 30% de los niños, niñas y 50% de los jóvenes poseen un diagnóstico de enfermedad mental y son acompañados. También 50% de los niños, niñas y 90% de los jóvenes tienen fragilidades al nivel del aprendizaje en la escuela, tienen adaptaciones del currículo para que puedan aprender mejor. Y también hay pocas respuestas comunitarias para integrar a estos niños y a estos jóvenes en la vida comunitaria. Muchos tienen problemas de comportamiento en la casa de acogida, pero también en la escuela. Y entonces hay un problema de violencia y agresividad con estos jóvenes institucionalizados. Entonces pensamos que sería necesario un otro modelo de intervención que no fuera solo por la terapia o por las varias terapias. Y fue un programa financiado por Portugal Innovación Social, Portugal 2020, y los objetivos generales eran contribuir para la prevención de situaciones de reincidencia, de incidencia de la agresión a través de la promoción de competencias pessoais, da socialización interpessoal, de las relaciones, pero a través de oficinas de arte. También hubo después el judo, también la realidad virtual, pero yo voy a hablaros de las oficinas, de los talleres de artes. Y la meta que teníamos era disminuir los comportamientos de agresión en 25%. Y teníamos ¿cómo se dice? Dos ejes, promover el yo y promover el nos. Y promover la individualidad de los niños, niñas y los jóvenes, pero también envolver la familia, y eso fue muy difícil, envolver los pares, poder traer colegas a verlos, a participar en actividades con ellos en la casa. Y tuvimos tres talleres de artes, un de teatro, un de danza y un de música, con intervenciones semanales con dos grupos muy diferentes, los niños, niñas, y hasta los 11 años, y a partir de los 11 hasta los 22. Y aquí voy a mostraros algunas fotos donde puedo compartir la tela. Perdón, no sé. Ok. Voy a mostraros unas fotos. Aquí lo que veis son las oficinas. ¿Estáis viendo mi tela o no? ¿Sí? Sí, sí, Ana, se está viendo. Lo que ve Está aquí perfecto. es los juegos y los ejercicios de expresión corporal con los niños y algunos ejercicios de teatro con los jóvenes, muchos juegos de Augusto Boal que activan los varios sentidos. Perdón. Okay. Aquí es que después de 3-4 meses de sesiones, preguntamos a los jóvenes y a los niños si querían hacer una muestra de lo que hacían para la comunidad, para mostrar a las familias, a los colegas, y quisieron. Entonces, lo que se ve aquí es el teatro que han representado en el teatro municipal comunitario. Aquí es la música. Tuvimos una parcería con el Conservatorio de Música del municipio de Santarém.
y fueron también 3, 4 meses de sesiones y después han hecho una performance artística, pero de música en un gran monumento de Santarém para la comunidad, las familias y los padres. Y aquí es la danza, lo mismo. Aquí fue menos tiempo, 2 meses de sesiones de danza y después la muestra de lo que hicieron a la comunidad. Y lo que no voy a... Porque quiero hablar de los otros, del proyecto de la prisión, no puedo hablar vos de todo eso, um, pero lo que podemos decir es que en comparación con la ocurrencia de comportamientos agresivos antes del proyecto, hubo una gran evolución positiva, mucho menos comportamientos agresivos por parte de estos jóvenes. También también mucho menos utilización de psicofármacos por los jóvenes. Y lo que quería también mostraros es que lo que fue muy interesante en la oficina de teatro, el taller de teatro, es que fueron ellos, digo ellos porque los jóvenes eran solo rapaces, ¿cómo se dice? Rapaces, del sexo masculino, jóvenes rapaces, ¿cómo se dice en español? Rapaces, ¿a qué te refieres? Así como... Rapariga es una mujer joven, rapaz es Ajá. un hombre joven. Como un chiquillo, así como Ok, pero Claro, fue ok, un preadolescente. Ok. sí, como adolescente, sí. vale, pero eran todos del sexo masculino, de género masculino, ¿vale? Entonces digo ellos por eso. Entonces lo que han hecho fue escribir un teatro, un drama, un texto dramático que representaron. Entonces lo que representaron para la comunidad no fueron los ejercicios, no fueron los juegos, fueron un drama escrito por ellos. Y aquí lo que se ve es el libro porque hubo una publicación del texto que han escrito. Y aquí lo que veis son fotografías del teatro que han hecho. Aquí veis algunas, las chicas son mis alumnas del Politécnico de Santarém. Y a la izquierda aquí hay una mujer que es una educadora. Entonces, en este proyecto participaron no solo los jóvenes, pero también las educadoras, las técnicas de la casa de acogida, la institución, pero también alumnas mías del Politécnico de Enseñanza Superior, los jóvenes y los chicos. Y aquí lo que veis son fotografías de ellos durante el teatro. Y esto fue muy importante porque se sentían autores, sintieron que asignaban un libro. El libro fue vendido y el dinero que resultó de la venta del libro fue para los jóvenes, para actividades culturales destinadas a los jóvenes. Y entonces fue importante porque entendieron que podrían también ser autores de libros, ellos que tenían tantas dificultades en la escuela. Y tuvieron camaradas de la escuela que el teatro estaba lleno, no podía recibir más personas, no había más billetes. Entonces eso fue muy importante también para su autoestima. Y al hablarnos un poco de la prisión, el proyecto de la prisión es un proyecto no quería mostraros el PowerPoint, pero bueno, el proyecto de la prisión es un proyecto parecido, porque se centró en
hubo una acción de teatro, una acción de danza y una acción de pintura. Lo que hicimos fue a través de la pintura, los reclusos juntos con estudiantes del Politécnico de Santarém han pintado una pared de la prisión, pero fue un proceso de diseñar lo que querían pintar, después preparar la pared, después pintarla, y fue muy interesante todo el proceso, cómo llegaran a esta imagen, ¿no?, de una pomba que tenía una bússola en sus gajas, no sé cómo se dice. Entonces, el importante es la dinamización de la cultura a través de la pintura, pero de creación cultural, no tanto de consumo o de fruir de espectáculos, pero de crear cultura. Y no vamos a la prisión para responder a una necesidad, no vamos lá para resolver problemas, no vamos lá para intentar curar personas, ni hacer ningún tipo de terapia. Y podría decir que no vamos a la prisión para educar, vamos para convivir, vamos para educarnos juntos, para estar con esos reclusos que están en situación de aislamiento, privación de libertad. Muchas veces personas con muy pocas oportunidades que no las tuvieron antes de llegar a la prisión, y después, cuando van a salir de la prisión, todo este tiempo de aislamiento tiene un efecto ¿cómo se dice?, desocializador. Entonces, se fican cortados del mundo exterior, fican cortados de la realidad. Entonces, es necesario que haya una ligación al exterior. Entonces, es por eso que vamos allá, para crear cultura con los reclusos, también para descomprimir y para aprender con ellos y ellos con nosotros. Porque, por ejemplo, el proyecto con los reclusos de danza era un proyecto de hip hop, pero como había muchos reclusos de Cabo Verde, de Mozambique, de Brasil, de varios países de lengua portuguesa, había muchos reclusos que sabían muchas danzas, zumba, funaná, muchas danzas que ellos nos enseñaban a nosotros. Y al principio era muy extraño para mis alumnas danzar con los reclusos. Y al principio la prisión pensaba que los reclusos hombres, porque es una prisión de alta seguridad, solo de hombres. Y al principio pensaban que los reclusos no iban a querer. Hombres danzar, no, pero quieren. El proyecto de la danza les agradó mucho. Fue un proyecto financiado por un programa de deportes para todos, un programa de financiamiento nacional. Y lo mismo que hicimos con los jóvenes institucionalizados. No teníamos que hacer ningún espectáculo, no teníamos que hacer ninguna experiencia, ninguna presentación, pero preguntamos a los reclusos si querían mostrar un paso de danza, si querían mostrar el teatro para los otros reclusos, para los guardas prisionales, para algunas personas de la comunidad. Dijeron que sí, entonces lo hemos hecho. Y también sintieron lo mismo, orgullo y se sintieron felices por mostrar lo que habían sido. Entonces, habíamos trabajado técnicas de teatro, sí, pero no fue lo más importante. Habíamos producido un espectáculo para los otros reclusos, no todos, porque la prisión tiene más de 600 reclusos y solo 200 vieron el espectáculo. Claro que habíamos hecho ese espectáculo, pero no fue lo más importante. Y podríamos no haberlo hecho, solo hicimos porque lo quisieran.
lo más importante fue verdaderamente la práctica de creación cultural y de educación no formal. Pero no fue, nunca fuimos allá con la intención de los educar, no, no. Y si nosotras, um, uh, si hubiéramos hecho eso, intentar educarles, pienso que no habría resultado. Entonces fuimos para aprender y para ellos nos educaran en un cierto sentido, nosotras también. Entonces fue más un proceso de desarrollo humano a través de la cultura y la arte. Aquí es la historia de la prisión y características. Aquí lo que me ocurre decirvos es que este proyecto empezó en 2016, entonces hace mucho tiempo, y ha crecido, porque en el principio no era un proyecto financiado. Después tuvimos un premio de desporto del desporto y juventud para el desarrollo en la categoría de estudios. Después hicimos un proyecto de piloto y después el proyecto. Y qué decir de otro. Decir que, claro que el proyecto con los jóvenes era más para prevenir y disminuir los comportamientos agresivos. El proyecto con los reclusos estaba muy enfocado en la preocupación de la reinserción social nuestra Dirección General de Reinserción Social y de los Servicios Prisionales prevé que pueda haber algunos proyectos de cultura, pero no hay muchos, muy pocos. Y hay una cosa muy interesante, porque nosotras habemos propuesto estos proyectos a la prisión y hubo un año antes de la pandemia, porque durante la pandemia estuve completamente suspenso, parado. Los reclusos no podían siquiera ver a sus familias, entonces no había proyecto. Solo ha retomado ahora, pero antes de la pandemia, el director de la prisión nos ha dicho, mira Ana, los reclusos no van a votar. En esta prisión los reclusos casi no votan. Se dice votar, sí, en las elecciones, ¿sí? ¿Sí? Ok. Sí, sí, se dice igual, votar. Y yo no sabía eso. Y me ha dicho, en las últimas elecciones, y me ha dado en Excel, solo 5 reclusos en 600 han votado. Tú podrías hacer unas acciones de educación cívica para que ellos voten en las próximas elecciones. Y yo he dicho, sí, claro. Entonces fue un poco difícil para mí porque tú no puedes tener computadores ni nada en la prisión. Entonces yo me he preguntado, ¿cómo voy a hacer eso? Y fue muy interesante porque yo he puesto todos los programas de todos los partidos en mi ordenador, tuvo la permisión para utilizar mi ordenador, un único ordenador, y después les he dicho, mira, yo tengo aquí todos los programas de todos los partidos políticos de estas elecciones. Voy a explicaros qué tipo de elecciones son, pero no sirve de nada hablar de eso si no conocéis los programas. Pero ¿cómo voy a hacer eso en 1 o 2 horas? Entonces hubo un recluso que me ha dicho, dinos lo que hace cada partido por nosotros. Dice cuáles son las propuestas de cada partido para mejorar las prisiones en Portugal. Y a mí me pareció fabuloso. Entonces, en esa primera sesión, lo que hizo fue ir a cada programa, hacer una pesquisa, una búsqueda por palabra prisión, establecimiento prisionero, recluso, etc. Y algunos partidos tenían propuestas, otros no. Y eso yo no lo sabía porque, claro, yo votaba, yo conocía el programa, pero nunca me había interesado de lo que los partidos decían acerca de las prisiones. Y la idea de este recluso fue muy buena. Y me he apercibido de esto. Muchos reclusos no votaban porque no sabían que podían votar. Pensaban que su ciudadanía les había sido retirada
Entonces, muchos reclusos estaban presos y pensaban que no tenían el derecho de votar y por eso no votaban. Esa era la razón. Una otra razón, algunos no sabían cómo, porque los reclusos tienen que votar una semana antes y hay procedimientos administrativos que son algo complicados y no sabían cómo. Y otros sabían, pero nunca habían pensado por qué era importante votar. Entonces, fue muy interesante porque hay una escuela profesional dentro de la prisión y entonces la profesora también ha hecho este tipo de acciones y después de las elecciones, 50 reclusos han votado. Entonces, ha pasado de 5 para 50, lo que es muy bueno, extraordinario. Pero no es un, ¿cómo se dice? No es un milagro. Es que si no sabían que podían votar, si no sabían cómo se votaba, claro, era lo normal. Entonces, estos proyectos también tienen eso, que tú propones algo, lo desarrollas, pero después te conocen, saben lo que tú te gusta hacer, lo que tú sabes hacer y te dicen, necesitamos de ti para eso. Ok, entonces hay esta colaboración. Jamás yo he pensado que iba a explicar a los reclusos lo que era un voto, lo que eran las elecciones legislativas, las europeas, mostrarles programas de partido, jamás. Es algo completamente fuera de todo. Y lo habemos hecho. Entonces son este tipo de proyectos que desarrollo. No, solo los objetivos de este proyecto con los reclusos y después me calo y si queréis hacer preguntas. Entonces, no es educar para la paz, es educarnos para la paz y la no violencia, juntos, a través de prácticas de animación teatral, pero también de danza y de pintura. Aquí solo hablo del proyecto del teatro. Desarrollar competencias sociales y personales que se sientan bien físicamente y psicológicamente, desarrollar la expresión corporal y dramática, entrenar competencias de comunicación, y esto es muy importante para cuando salgan de la prisión, porque tienen que encontrar un empleo. También he hecho unos ejercicios de entrevistas, pero no quiso mucho ir por ahí, entrevistas de empleo, porque lo que yo quería era la cultura, la arte, pero también he hecho eso. Refletir también sobre el pasado para empezar a perspectivar la utopía de futuro, un poco la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, claro, y también, claro, experimentar diferentes técnicas y juegos de animación teatral, pero producir los textos también. He olvidado de decir una cosa. En estos proyectos, los jóvenes institucionalizados, cuando empezamos a escribir el drama, el texto, 3 o 4 dijeron, ay, a mí me gustaría de escribir poesía. Les he dicho, entonces escribí poesía. Muy bueno. En la sesión siguiente vinieron a mostrar poemas que habían escrito. Y en todas las sesiones después me mostraban poemas y me pedían que corrigiese un poco el texto, el portugués, para que fuera mejor. Y 3, 4, uno no mucho, pero un poco, 4 jóvenes que se tornaron escritores. Y aquí en el teatro ocurrió el mismo, porque 2 hombres, es una prisión solo de hombres, 2 hombres han empezado a escribir y traían los textos para las sesiones, y cuando había tiempo, porque no siempre teníamos tiempo, entonces leían sus textos. No escribían antes, empezaron a escribir con un proyecto de teatro en que en la prisión no escribíamos mucho, muy poco, pero esos han empezado a escribir. No era fácil porque perdíamos mucho tiempo a ser revistadas, no sé cómo se dice. Mitad del tiempo eran los guardias que nos revistaban, que pasar en procedimientos de seguridad,
de seguridad para... No, es muy difícil esto. Teníamos muy poco tiempo, hay siempre guardias, los guardias están muy cerca o dentro de la sala, no es fácil. Bueno, si tenéis preguntas podré responder. Hay relatorios de evaluación, pero los podré, vos podré enviar a través de Luciano aspectos de evaluación de los proyectos. Gracias. Ana, muchas gracias, muy obrigada. Vamos a continuar con Sergio, ahí se ha sumado Liz, seguramente va a haber preguntas, comentarios para después. Hola Liz, bienvenida, para hacerte muy interesante la propuesta y qué mejor que en este marco de pensar la convivencia en paz, un pequeño subrayado, educándonos mediante la paz, como planteaste en uno de los objetivos. Muchas gracias. Después vamos a armar una pequeña parte de preguntas e intercambio. Sergio Toro, desde Chile. Bienvenido, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes, escuchar a Ana. Me imagino que con Liz también será tremendamente interesante. Y yo les quiero compartir algo, sea lo más rápido posible en virtud de poder aprovechar el tiempo para conversarnos, ¿no? Para conversar sobre las posibilidades de réplica o de tomar algunos elementos que se puedan ir configurando para unos y para otros. Voy a compartir la pantalla a ver si encuentro dónde está, por aquí. Denme un segundo. Aquí está. Para hacerlo más ágil, yo preparé esta pequeña presentación que permite de alguna manera situarnos en el contexto que quiero compartir. Básicamente son dos proyectos, pero le voy a dar énfasis a unos más que al otro, toda vez que quizás es uno de los ejemplos mundiales de construcción de paz. Así de simple creo yo, desde mi punto de vista. Este es un trabajo que se ha ido recogiendo del grupo de investigación motricidades amazónicas, del cual formo parte, que está alojado en la Universidad de la Amazonía en Colombia. Y también puse otros lugares de pertenencia, ¿no es cierto? Y vamos a ver, para que sea más rápido todo, este video que es muy interesante, que fue preparado precisamente en ocasión de esto y tiene algunas consideraciones que lo vamos a conversar. Entonces les voy a compartir. ¿Me confirman si se escucha? Pasa Sí, todo Sergio. por el agua que vio parir a mi madre. Pasa todo por las piedras pa' pulirnos el aguante. Pasa todo por la selva que me curó el olvido. Ay, pasa todo por la tierra que se alimentó de los míos. Esta zona de reserva campesina fue muy sufrida, fue muy bombardeada. El río Pato fue escenario de guerra y ahora es el símbolo de la unidad por la paz y la defensa del territorio. Quiero mirar la corriente con ojo fijo en el Pato, filo viejo, sin fondo, que bordea los picachos. Yo me le quedo cerquita porque mucho amor le tengo. Ahí tengo la garra prendida del camino de los remos para hacerle frente a la guerra, para crear lo que está vivo como el huivo a la madera y a los rápidos del río. Ay, como el huivo a la madera y a los rápidos del río. Bueno, y con este festival lo que buscamos es integrarnos desde la diversidad, desde lo intergeneracional, aportando al buen vivir y la conservación de la Amazonía. Remando por la paz. Esto nos llena de emoción porque somos personas que amamos el territorio y para nosotros es muy importante que la gente sepa el verdadero valor que tiene esto. Habrá en las venas de este terruño resiliente
paciencia mientras el río tenga agua que lo llene, mientras cobije la selva que crece y el pato siga nadando contra el torrente. Bueno, como ustedes pueden apreciar, el video es bastante claro, ¿no? Quizás es bueno recordar que Colombia vivió o está todavía viviendo, porque el conflicto armado, si bien es cierto, se ha resuelto en términos de los grandes grupos, no es menos cierto que todavía permanecen algunas fracciones. em, y la zona que está, ustedes la pueden ver en el número 3, ¿no es cierto? Es quizás la zona que fue más afectada por la guerra. El río Patos que se menciona en el video corresponde al municipio de San Vicente del Caguán, y básicamente el lugar o la localidad se llama Yaquibá, perdón. Entonces, en ese sector, precisamente el río Patos era como la frontera. Por un lado estaba la guerrilla y por el otro lado estaba el ejército. Hoy día muchas personas que participaron en uno o en otro participan de este proceso de la construcción de lo que se llama el rafting por la paz. Y es precisamente una de las alternativas que han desarrollado en función de mantener el territorio y el desarrollo de la comunidad. Nosotros empezamos a acercarnos a este grupo, producto de precisamente un estudiante de educación física que hace su práctica en ese lugar, que le costó convencer tanto a la universidad como al programa, obviamente por yo diría, las institucionalidades propias de un programa formal que está, yo diría, como acostumbrado a desarrollar procesos de prácticas, por decirlo así, o de acción pedagógica en lugares institucionales. Lo que está planteándose acá es precisamente lo contrario. Si bien es cierto, mucha gente se puede alegrar por entrar en estos espacios y en estas comunidades, no es menos cierto que al interior de la cultura colombiana hay muchos detractores y muchas personas también que apoyan. Entonces no es un tema que podríamos conversarlo así como un tema eh, que tenga una gran acuerdo, digamos, de la importancia. Eh, a partir de los procesos de paz se crearon estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Eso implica varios aspectos que deberíamos considerar. Porque la paz, si bien es cierto, normalmente la sociedad habla mucho en general de eso, no es menos cierto que la paz tiene algunos componentes, que es lo que nosotros quisiéramos mostrar acá, eh, que no son básicamente considerados a priori, sino que implican algo más, digamos. ¿Y para qué? ¿Y por qué lo digo así? Porque normalmente nosotros podríamos confundir los procesos de socialización positiva con procesos de educación. Es decir, el desarrollo de la cultura, no toda la cultura es educativa de a priori, ni todo lo educativo de suyo es un proceso instruccional. Entonces habría que hacer esa distinción, cuándo socializamos y cuándo nos educamos. Y sobre todo cuando educamos para la paz, la construcción de una sociedad con ciertas características, por ejemplo, de equidad, una sociedad, por ejemplo, vinculada a los procesos de protección del planeta, de protección de los recursos, de fomento de las minorías, por ejemplo, y un sinnúmero de aspectos que hoy día se conversan. Y en ese contexto hemos ido como indagando y acompañando este proceso para ir sistematizando aquellos aspectos que, según la misma comunidad o las comunidades nos dicen y nos plantean que son esenciales y estructurales en estos procesos de, como decía Ana, de construcción de la convivencia. Las características de una convivencia saludable o pacífica o potenciadora. Entonces, esto es muy importante decirles también que en el número 3, esta zona la zona del Caquetá, ¿no es cierto? El departamento del Caquetá, es quizás la zona más afectada por el conflicto armado. Conflicto armado que duró 60 años, ¿sí? Es quizás una de las guerras más largas, por lo menos la guerra más larga de América Latina. Quizás guerra, comillas, no una guerra. Bueno, que hoy día las guerras son bastante singulares, ¿no? ¿Por qué decir el genocidio que estábamos
observando en Palestina o en la Franja de Gaza. Entonces, esta guerra es una guerra muy particular que ha permeado la cultura colombiana en todos los niveles, no solamente en un nivel directo de arma contra arma, sino formas de relación, formas de subsistir en una cultura y en una economía de guerra. Entonces, en ese contexto, los espacios territoriales de capacitación y reincorporación obedecen a otros criterios que normalmente nosotros cuando hablamos de paz pareciera no resaltarse, sino que es como que quedan omitidos. Y eso es lo que intentamos mostrar con este trabajo. Estos trabajos están sistematizados en estos dos textos que están acá, que es De fósil al remo, ¿no es cierto? Y también la ecomotricidad, como aprendiendo a construir conciencia relacional. Este otro ejemplo que está acá, que tiene que ver con la ecomotricidad, tiene que ver precisamente con la recuperación y sanación de ambientes o de ecosistemas relacionados con los humedales. ¿Por qué esto tiene un valor para nosotros desde la construcción de la paz? Porque precisamente partió como una iniciativa de querer hacer kayak en un lugar para una persona en particular, para otro sentido completamente diferente, pero se veía que ese lugar, es un humedal, estaba bastante contaminado con aguas detenidas. Entonces, ¿qué ocurrió? Una organización que fue dándose lentamente para precisamente organizar a los vecinos, a los habitantes de la cercanía de ese humedal, para limpiar el humedal, y así comenzó, como limpieza, y después nos dimos cuenta en ese proceso que no era limpiarlo, sino que era sanarlo, que es un concepto distinto. La sanación no como el término de una enfermedad, sino como la recuperación de un flujo, la recuperación de un flujo que permite una dinamización de todo el ecosistema. Eso nos surge como muy cercano a la paz, nos surge como muy cercano a un existir más pleno, por decirlo de alguna forma. Y eso implicó muchos elementos que también los vamos a resaltar un poquito más adelante y que tienen que ver con esto. Por si quieren ver estos textos, obviamente ahí yo les puedo enviar el texto completo porque fue una edición total de puras iniciativas marcadas en estos principios, ¿no? Como motricidad les llamamos nosotros decoloniales, ¿sí? Como posibilidades distintas u otras de desenvolvernos en la existencia de América Latina, pensando básicamente en lo que ya Ana nos mencionó, en la presencia plena, ¿sí? Esta presencia que participa, que se hace presente, más allá de los recursos, por así decirlo, de conocimiento, de información, incluso más allá de la valoración social. Entonces, ¿qué fue lo que en primer lugar hemos ido aprendiendo en nuestros dos procesos? Parece que cometí un error. No es Yaquibá el lugar donde está el río Pato, sino es Miravalle, ¿sí? Quizá para ir como sistematizando la información o lo que nosotros quisiéramos compartirle es que nos dimos cuenta que no hay paz, obviamente, sin comunidad. Entonces, que cualquier proceso de desarrollo de individuación parte por el proceso de comunalización, por decirlo de alguna forma. Son dos procesos que se articulan. No se puede entender una persona fuera de una comunidad y no hay comunidad sin persona. Esto que pareciera ser una obviedad, no es tan claro en las dinámicas, por ejemplo, de economías neoliberales. No es tan claro en escuelas donde precisamente se impulsan procesos de resultados de aprendizaje o accountability, donde la comunidad se subordina a los resultados que obtenga. Es como la cárcel. Yo tengo muchos familiares que trabajan en el sistema carcelario y es lo mismo. El sistema carcelario chileno, haciéndole para conversar con Ana también, es un sistema que lo que busca es simplemente la retención, no la reeducación, ni menos la reinserción, es simplemente la contención. Y eso es muy normal cuando de por medio están las cárceles concesionadas. Es algo bastante particular. Es decir, hay una persona que está usufructuando de ese proceso social, ¿sí? Donde obviamente no hay comunidad o no hay una comunidad potenciadora, sino que hay una comunidad que mantiene o resguarda ciertos códigos, que es una comunidad, entre comillas, digamos. Pero
entendiendo a partir de las características que nosotros observamos tanto en uno como en el otro, es decir, en Miravalle como en Valdivia, una zona sur de acá de Chile, veíamos que estos elementos son constitutivos, el lenguaje, la coordinación de haceres, ¿en torno a qué? Y aquí aparece quizá el elemento sustantivo, las intencionalidades compartidas colectivas. Es decir, yo puedo sentirme acogido, independiente que sea una institución, que sea un grupo de amigos, que sea lo que sea, un club deportivo, un espacio recreacional, en la medida en que comparto las intencionalidades o las intencionalidades de los otros me resuenan. Ese aspecto es central, porque el mismo proceso de razonamiento, perdón, de resonancia produce lenguaje emergente, dinámico, de pronto puede ser impreciso, pero nos permite constituirnos en identidades colectivas. En esa misma medida, veíamos que ese sistema no estaba inmerso por sí mismo, no estaba enclaustrado, sino precisamente se orientaba hacia otros niveles, como dirían las perspectivas de Bronfenbrenner, ¿no es cierto?, con niveles de relación del sistema, desde especies muy situadas, ¿no es cierto?, en un espacio concreto, o en por ejemplo, una celda o una escuela, qué sé yo, un curso, un equipo de fútbol, pero ese equipo siempre tiene relaciones que suben y bajan en distintos niveles, que permiten entender el mismo sistema o el mismo nivel. Por ejemplo, no puedo yo aprender kayak, no puedo aprender, en este caso, rafting, si no hay alguien que de alguna manera me instruye en ese proceso y que comparte la intencionalidad de hacer kayak o hacer rafting. Y así con cualquier otra cosa, como la poesía, como veíamos recién, como la danza, el teatro, etc. Y estos flujos son muy interesantes porque normalmente lo que está ocurriendo, por lo menos en general, es que estos círculos se encierran en sí mismos, como completamente independientes de los otros, como que no se ven las relaciones entre los niveles, sino que se enclaustran formando verdaderas sectas o grupos encerrados que se disputan el territorio, no lo comparten. Entonces, eso es altamente favorecedor de conflictos y conflictos directos, de distintos índoles. Basta ver las barras bravas, por ejemplo, o basta ver otros ejemplos cotidianos, por lo menos acá en Chile, hay bastante. Entonces, la paz aparece como una salud relacional y ecosistémica que nos permite, como también decía Ana, la transformación en la convivencia, pero una convivencia que solo se origina desde los sentidos compartidos. Y eso es muy importante porque la mayoría de las personas que, comillas, educan o que quieren hacer deporte, llegan a los lugares como una suerte de misión, con una actitud media misionera, diríamos, es decir, los vamos a convertir a algo, les vamos a hacer un favor, digamos. Entonces, como una actitud paternalista. Y no se ven precisamente los conocimientos que se están dando ahí, los elementos que allí se configuran en los territorios y que son particulares y que requieren una actitud de mucha más humildad y de espera y de acogida y de aprendizaje. Esa perspectiva la aprendimos fundamentalmente eh, con las comunidades originarias, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos considerar? Básicamente, que es lo que yo traigo así como para la discusión. Esos elementos que están ahí, y quizá para no repetir algunas cosas que ya se han dicho, entender básicamente, o nosotros nos dio mucho sentido, que los niveles se articulan, como decíamos, en un proyecto que va creciendo y se va intensificando, es decir, se va ampliando y se va profundizando, de un proyecto que a lo mejor no está totalmente explícito, pero sí está orientado o está visualizado. Me refiero a un proyecto político, ético y estético. Es decir, las personas comparten un sentido del vivir, ¿sí? Y eso es muy interesante porque normalmente nosotros nos hemos quedado como en el manejo de técnicas en un determinado dominio. No necesariamente tensionamos que, por ejemplo, el deporte es una actividad profundamente relacional y por ende política. Como que nosotros le hemos quitado ese elemento en los profesionales, ¿no?
O que la recreación, por ejemplo, se trata fundamentalmente de entretenerlos, cuando es lo contrario. La recreación es precisamente, dirían ellos, no es hacer algo distinto al trabajo, sino que es hacer algo permanentemente con sentido. Es decir, yo me siento y me constituyo y me afirmo al vivir desde lo que estoy haciendo en el placer de vivir. Por ejemplo, mi territorio, la selva o el desierto, en este caso, o en cualquier otro espacio. Em, entonces, quizás, ¿qué implicaría esto entonces para hacer más simple en términos de la educación, que es como el gran elemento que nos convoca, ¿no? Es precisamente entender, por lo menos nosotros, estas 6 características de lo que sería educar, ¿sí? A partir de las conversaciones con ellos, mirando autores, etcétera, con las comunidades, entendemos que estos 3 elementos que están ahí nos permiten distinguir cuando de una socialización, por muy positiva o negativa que sea, no es lo mismo que trabajar la educación, dado que la educación implica una explicitación de modos de vivir que implican un compromiso y sobre todo implican una responsabilidad ejercida por libertad, digamos, por la libertad que precisamente implica el aprendizaje. Em, y quizás para ir cerrando ya, esto lo hemos ido concretando en estas cosas que ustedes ven que las personas nos dicen como elementos centrales, digamos, más allá de estos 2 ejemplos, em, que hemos hecho en otros aspectos, por ejemplo, como la biciudadanía, que es elementos que hemos hecho en la ciudad de Valdivia, por ejemplo, o en Santiago, la ética del cuidado del vivir humano, y ahora podríamos decir que no es solo humano, sino también planetario, por ejemplo, que se dan en la Patagonia, por ejemplo. Em, la espiritualidad como un elemento central también, no la religiosidad, que puede ser en determinados contextos, pero la espiritualidad como que no entendemos entre personas de distintas religiones, por ejemplo, o personas no religiosas. Eh, ahí se encuentra como el sentido más propio de un compartir, una intencionalidad. Por ejemplo, una modo de relación y de convivencia que sean potenciadores de las distintas personas, insisto, dentro de una comunidad de vida. Em, y la recreación, como decíamos, como un proceso comunitario que se manifiesta personalmente, que se manifiesta en cada una de las personas que están ahí presentes o que realizan distintas actividades, pero están en función y en relación de la comunidad. O sea, no sé, si yo hago, por ejemplo, música, no solamente la hago en el sentido propio de dar cuenta de una expresión, sino para compartirla con alguien. ¿Sí? Y para entender lo que la otra persona recibe de allí. Entonces, esa dimensión social, ontología social, se transforma, como ya otras personas también lo han dicho en otros contextos, en una ontología relacional. Entonces, la subjetividad como palabra, yo creo que transita más bien un concepto mucho más dinámico y relacional como intersubjetividad. O sea, yo soy mismo una intersubjetividad, no puedo dar cuenta de mí. Yo me resuelvo en la relación con otros. Eh, un hijo el que define un padre, la esposa el que define un esposo, etc. En ese contexto, nadie se puede resolver a sí mismo. Em, estos son quizás principios que hemos levantado a través de distintos procesos que nos permiten ver con mayor posibilidad la construcción de paz y entender que lo humano se caracteriza también, como diría Nietzsche, también una desestabilización de lo institucional, como una suerte de derecho a la rebeldía, digamos, a la transgresión, a la superación de un determinado momento, eh, por muy establishment que sea, la oportunidad de desbordarse, ¿sí? Y sin ser enjuiciado por eso. Y eso, fundamentalmente lo dejaría ahí para que conversemos. No sé si he sido claro. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Nos traes 2 experiencias muy interesantes de Latinoamérica que vienen a proponer también
proceso de acción en un conflicto de muchos años, con muchos intentos de acuerdo de paz, sin embargo, todavía en el territorio, con muchas cuestiones para desandar. Y como la educación física, la recreación, tiene aportaciones posibles y potentes. Bueno, seguramente esto abrirá preguntas, comentarios y aportes. Estimada Liz, desde La Paz, bueno, acá le cedo la palabra a mi colega, compañero a Pablo, para que te presente, para ya ahí iniciar contigo. Muchas gracias, Luciano. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Ahí está. Liz, cuando vos dispongas, te escuchamos. Así después podemos hacer una charla en conjunta y por ahí nada, exponer cada uno de su lugar también y su experiencia. Muchísimas gracias por estar, Liz. Cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer mi compartir desde la experiencia que voy caminando en este marco de la cultura de paz. Indudablemente creo que es el norte que guía también nuestras acciones educativas, ¿no? A todas y todos quienes nos dedicamos al ámbito de la educación. Y cuando Luciano nos pregunta de qué modo la educación posibilita construir espacios de diálogo, de diversidad, de intercambio de miradas que permitan garantizar la paz, pues a mí me gustaría partir compartiendo este proverbio chino que dice: no hay paz en el mundo sin paz entre los pueblos, no hay paz entre los pueblos sin paz en la familia, no hay paz en la familia si no hay paz en mi interior, y no hay paz en mí si no estoy en paz con Dios, ¿no? Entonces, con este proverbio chino me gustaría empezar el diálogo para trasladar nuestras reflexiones al ámbito eh, personal, al ámbito del sujeto, de la persona, ¿no? Si no trabajamos o con nuestra formación interna, si no nos dedicamos en el reconocimiento, en la validación, en la confianza que cada persona eh, necesita, que todas y todos necesitamos priorizar en el encuentro entre las personas, pues es difícil encontrar esos sentidos comunes, ¿no? De los que hablaba Sergio, esas intencionalidades compartidas, ¿no? Entonces, para trabajar justamente en una cultura de paz, reconocer al sujeto, ¿sí? Al sujeto desde su dignidad, porque además el reconocimiento de su dignidad solo por el hecho de ser persona, solo por el hecho de existir, es la validación necesaria para poder encontrarnos entre todas y todos, ¿no? Y hablo de la dignidad porque también es la base fundamental para ejercer y alcanzar todos nuestros derechos, ¿no? En un contexto de injusticia, de violencia, de acciones que inciden negativamente en la integridad de las personas a nivel psicológico, a nivel emocional, físico, ¿no? Pues definitivamente marcan también actitudes y conductas en estas personas que luego van a reproducir y van a también expresar a través de acciones que pueden ir también en detrimento de sí y en el detrimento de otras personas, ¿no? Las personas somos en tanto relación con otras personas, pero también lo somos en relación con nuestra casa común, con el lugar en el que vivimos, es decir, nuestra madre tierra, ¿no?
Entonces, encontrar a las personas en esa esencia, desde esas particularidades espirituales, desde esas particularidades de ser y estar en este mundo, desde recuperar a través de la contemplación de la vida, esa inspiración que nos hace ser lo que somos, lo que nos hace buscar lo que quisiéramos ser, ¿no? También nos permite armonizar con nuestra propia espiritualidad y también armonizar con nuestra madre tierra, ¿no? Entonces, en esa relación de reconocimiento al sujeto individual, al sujeto digno, en reconocimiento de ese sujeto digno con relación a la madre tierra, podemos también canalizar, ¿sí? Buenas prácticas de convivencia entre las personas, ¿no? La naturaleza, la relación de la persona con la naturaleza tiene mucho que enseñarnos, ¿no? En una experiencia de trabajo, de muchos años de trabajo que he ido desarrollando en contextos rurales, con proyectos que se titulaban Ecoalfabetización con enfoque lúdico en armonía con nuestra madre tierra, se trabajaba desde una perspectiva sociocomunitaria, desde una perspectiva solidaria, recíproca, ¿no? Donde se expresa, se explicita mucho la reciprocidad entre las personas, pero no solamente entre las personas, sino también con la madre tierra, ¿no? Lo menciono porque para poder efectivizar, por ejemplo, una convivencia comunitaria donde todas y todos asumen una responsabilidad en relación al otro sujeto, porque la otra persona es parte del tejido de la comunidad, es parte del tejido de la vida, entonces se pueden alcanzar relaciones de convivencia armoniosas y saludables, ¿no? El principio parte en que todas y todos tienen el mismo valor, que todas y todos tienen la posibilidad de expresar sus ideas, de poder también ser reconocidos en sus diferencias y también de poder potenciar su formación y sus aprendizajes a lo largo de su vida, si no solamente en el ámbito de la educación regular, sino también a nivel personal, ¿sí? Y por siempre, ¿no? Basado en una metodología en la que el juego, ¿sí? La actividad lúdica era el medio del encuentro, ¿no? En muchas comunidades, sobre todo en el área aymara, en la región altiplánica de La Paz, que justamente es de donde soy yo, ¿no? La Paz se encuentra en Bolivia, ¿no? Las personas han perdido la capacidad de expresarse afectivamente con la otra persona, ¿no? Hay como les digo, hay un perfil de personas en que son más calladas, ¿no? Más serias, no son muy expresivas en cuanto a sus emociones, ¿no? En cuanto a su afecto. Y eso nos llamaba mucho la atención porque eso influía significativamente en las niñas y niños que estaban en las escuelas, ¿no? Se decía que el modelo sociocomunitario productivo bajo la ley 070 Belino Siñani Elizardo Pérez, que se trabaja en mi país, ¿no? Busca trabajar justamente eso, el sentido de lo comunitario, el sentido de la relación recíproca, del respeto a la madre tierra, del respeto a los saberes locales, ¿no? De poder fortalecer también el valor que tiene cada persona, sobre todo de pueblos indígenas, para que pueda también empoderarse, ¿no? Entonces, trabajar a través, por ejemplo, de la lúdica, ¿sí? De encontrarse primero a sí mismos, a sí mismas, las personas, ¿sí? De poder tener experiencias de cercanía, experiencias sensibles,
sensitivas, emocionales, ¿sí? El poder acercarse entre las madres, los padres, con sus hijos, entre hermanos, entre hermanas, entre amigos, entre la maestra, el maestro, ¿no? Entre las autoridades locales originarias y realmente interiorizar esa relación en el colectivo del encuentro comunitario ha sido realmente fundamental también para poder hacer presente otras expresiones como por ejemplo el de la reciprocidad, ¿no? Que si bien estaba presente en el discurso, pues se ha hecho, digamos, efectiva en la práctica, ¿no? Y también el tema de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Entonces, el de reconocernos como sujetos que sentimos, ¿no? Que también tenemos perspectivas personales sobre la vida, que no solamente es ser autoridad comunitaria y velar porque la comunidad marche bien, de ser maestro o maestra y no solamente pensar de que la enseñanza y el aprendizaje se desarrollen o de cumplir planes y programas, el del estudiante, que es no solamente, digamos, ir a la escuela a aprender, a copiar lecciones, sino sobre todo a relacionarse, conocer, respetar, cuidar, expresarse y desarrollarse. El de las mamás y los papás, no solamente el de ser proveedores, ¿no? Cuidadores, sino sobre todo expresar también sus emociones. Entonces, realmente hacer ese tejido entre las personas que hacen una comunidad en el marco de la educación formal, por ejemplo, la relación escuela y comunidad, es fundamental trabajar desde este sentido antropológico, ¿no? Y como les digo, pues el juego y la lúdica nos ha posibilitado justamente despertar esas expresiones, ¿no? Ayudar, propiciar el ser conscientes de lo que se vive, de lo que se hace, de lo que se desea en cada persona, de esas potencialidades creativas, de esas potencialidades expresivas, del movimiento, de la danza, del cuerpo, del canto, del poema, ¿no? Del cuento, el relato de cuentos locales, etcétera, de recuperar justamente saberes locales ancestrales. Esos han sido los medios, ¿no? Pero esos medios han ayudado a sensibilizar a las personas, a fortalecer su espiritualidad para poder expresarse y poder reconocer a la otra persona igual como otro sujeto, como otra persona, con esas sensibilidades y esas formas de expresión, ¿no? Realmente ha sido muy importante y lo comento aquí porque para poder construir convivencia es necesario trabajar desde nuestro interior, ¿no? Es como ese proverbio, si no, yo no tengo paz en mi interior, no podría tener tampoco paz con las personas más cercanas, con mi familia o con mis amigos o con otras personas, ¿no? Y la paz está muy vinculada con la libertad, ¿no? La libertad la libertad del altruismo, la libertad de poder ser y estar, ¿sí? Y poder decidir y hacer las cosas también respetando la individualidad de otras personas, la colectividad en la que me encuentro inmerso, para también efectivizar el respeto de los derechos de cada persona, ¿no? Entonces, la educación tiene un gran desafío en cuanto a trabajar esta dimensión emocional. Tras la pandemia, la dimensión socioafectiva ha quedado muy marcada, ¿no? Hay muchas grietas, muchas heridas en las personas que no han podido socializar con otras, que han estado solas, que no han podido dialogar, que no han podido encontrarse personalmente, físicamente o intercambiar muchas cosas también, ¿no? Y pues lo que queda también a la educación es poder formar en cuanto a la conciencia.
también formar a través del ejemplo, ¿no? Porque en los espacios educativos existe el currículum oculto, ¿sí? Y es más que nada con el ejemplo que nosotras y nosotros podemos educar, ¿no? Y eso es, digamos, una responsabilidad de todas y todos, de las generaciones adultas con las generaciones jóvenes, ¿no? El poder educar en una cultura de paz a través del ejemplo, a través del diálogo, a través de la escucha atenta, a través del respeto, del cuidado con las personas, con el medio que nos rodea, con la madre tierra, ¿no? Ser sensibles, posibilitar experiencias de contemplación, de detenerse un momento, de escuchar el sonido del viento, de sentir la tierra, de sentir las texturas que tiene nuestro alrededor, realmente de detenernos un momento en este tiempo en el que todo está tan acelerado, pues resulta revolucionario el poder plantarse y decir, bueno, ¿no? Detenerse realmente y volver a nosotros, ¿no? Yo siempre uso eso de volver a mí, porque sí, a veces el trabajo, las exigencias, las urgencias nos llevan a veces a abandonarnos como sujetos, ¿no? A descuidar también esto interno que es nuestra espiritualidad, ¿no? Y bueno, eso me gustaría compartir por ahora con ustedes. Bueno, muchas gracias, Liz. Eh, por ahí vemos un poco más la parte humana y de adentro del trabajo interno, ¿no? De tu vivencia. No sé si Sergio, Liz, Ana, eh, bueno, NASA, Silvana, quieren hacer algún aporte o alguna consulta al colega, algo que le haya quedado ahí para preguntar, alguna consulta, alguna duda o algo para reforzar lo que han explayado, lo que han dicho. Han sido muy claros. No sé si Ana, el portugués no me sale muy bien, así que no lo intento. Por eso te hablo Yo así, me más gustaría despacio. de decir una cosa que me he recordado en cuanto Sergio y Liz hablaban, porque sobre todo las palabras de Liz ahora, porque me han, una cosa que me ha impactado, sorprendido, es que varias estudiantes mías, y digo en femenino porque la mayoría de mis alumnas son de educación social y educadoras, entonces es mucho más mujeres que hombres. Entonces, este proyecto de la prisión, lo más común es llevar estudiantes de educación social, mujeres, en una prisión de alta seguridad de hombres. Y algo interesante es que fueron varias que al principio tenían un poco de miedo, no sabían bien lo que iban a encontrar y no sabían bien si querían ir, pero querían, pero... Y fueron varias situaciones en que estudiantes me han dicho, profesora, son normales. Y yo les he preguntado, ¿cómo así normales? Son personas normales. Yo solo respondo, son personas. Y es interesante como una estudiante de enseñanza superior, de licenciatura, no sé cómo se dice en América Latina, Sí, pero el primer ciclo de enseñanza superior, como una estudiante te dice que los reclusos le parecen normales. Y una cosa que también me he recordado es que una vez un recluso, hubo varias expresiones así, pero una vez me dijo en una sesión que aquí yo soy yo. Y yo le he preguntado, ¿qué quieres decir yo soy yo aquí?
quería decir que aquí yo puedo ser yo, porque cuando yo estoy en mi celda, se dice celda, ¿no? No sé cómo se dice. Zelda, Cuando estoy en mi celda o cuando estoy en el patio o en el gimnasio con los otros reclusos, no puedo ser yo, no puedo. Soy una otra persona, tengo que defenderme, tengo que tener cuidado, hay muchas presiones, muchas razones, pero no soy yo. Aquí yo siento que soy yo. Y eso fue importante para mí, para comprender también esa importancia de lo que hacíamos allá. claro. Claro, qué importante eso de que ellos, ustedes generarle ese espacio para encontrarse con ellos mismos, ¿no? De estar ahí en el ser. Sergio, Sí, yo creo que tiene mucho que ver lo que dice Ana y de alguna manera también Liz lo menciona desde el sentido más propositivo. Yo creo que son como dos partes de la misma situación. Me refiero a esta doble fragmentación en la cual vivimos socialmente y que pocas veces hablamos de eso en general. Nosotros hablamos de nosotros mismos como que fuéramos normalmente dos personas o dos cosas, digamos, distintas. Cuando hablamos, por ejemplo, del cuerpo, por ejemplo, y el espíritu, o el alma y todo eso, eso se va transformando después en una suerte de forma de entendimiento de todo, no solamente en mí, sino también en la sociedad. Y yo aprendo, y como hay prioridades, es decir, como hay cosas que son relevantes y son normales o convencionales, esas se priorizan en función de las otras. Y ahí creo que ese es el principal problema de la paz, en términos de entenderlo como una desarmonía, ¿sí? Una desarmonía existencial referida a los propios procesos orgánicos, por ejemplo, que uno tiene. Uno pocas veces habla de eso, de los procesos orgánicos. Nadie, es como que eso no existiera, es como una cosa tan íntima que nadie refiere, pero por ejemplo, no sé, yo no hablo, no sé si va a ser muy grotesco lo que voy a decir, pero nadie habla, por ejemplo, nadie conversa en natural de tu color de orina, por ejemplo, pero sí hablas de la piel, por ejemplo. Entonces, ese tipo de elementos, de alguna manera, desde mi punto de vista, es como que es tan íntimo que llega a ser un problema en muchos ambientes o culturas occidentales. En cambio, en otras culturas eso es muy convencional conversarlo, porque ahí está como el núcleo de tu armonía. O sea, si yo me siento mal es porque algo me está ocurriendo orgánicamente. Y esa visión o esa condición, ese estado, obviamente impacta en mi forma de entender el mundo. Una misma situación puede ser sentida en un momento determinado muy favorable y en otro muy peligrosa, por ejemplo. Y no tiene que ver con que sustantivamente algo fuera mío cambió, sino yo mismo. ¿Sí? Entonces, creo que eso es muy interesante porque, claro, en un ambiente carcelario, los reclusos, se dice en Chile por lo menos, no sé cómo será en Portugal, pero aquí los reclusos, dice mi hermano, que es policía de cárcel, dice ellos saben que no pueden hablar de cosas de ellos, tienen que hablar de acuerdo a la convencionalidad que se da allí. Y si alguien rompe eso, se arriesga totalmente, se expone y puede ser sacrificado, literalmente hablando. claro, Entonces, y eso pasa en la escuela también, eso pasa en los clubes deportivos, pasa en las barras, cuando las convencionalidades de un grupo se hacen tan fuertes y tan negacionistas de cada persona, que aquello que era bueno, por ejemplo, un club, un fútbol, el fútbol, a mí me encanta el fútbol y otras cosas, pero el fútbol en principal, de pronto se transforma en un problema, se transforma en una negación del otro. Yo no puedo ser, si voy al fútbol, no puedo ser quien soy, porque si no, me expongo a ser sacrificado. Por ejemplo, dos personas peleando de dos clubes distintos, de, no sé, Racing y Boca, por decirlo en el contexto argentino, o de Colo-Colo y la Universidad de Chile, o Bolívar y Stronger, no sé, o el Benfica con el Sporting, no sé, discutiendo, ¿no? Nadie se mete sino para agredirse más.
Es muy raro aquel que entra siendo partidario de uno u otro a separar y a buscar la armonía, porque eso implica negar la situación y de alguna manera exponerse y sacrificarse. Y creo que hoy, eh, uno de los principales desafíos pasa por una comprensión diferente de lo que somos en tantos seres orgánicos culturales. Orgánicos como continuidad de lo cultural como continuidad de lo orgánico. ¿Sí? Por algo, ¿no es cierto? Nas dice el nombre, ¿no? Está tomando mate. El mate algo le dice a él, no solamente en términos de la argentinidad, sino de su condición de ser biológico y al mismo tiempo de su ser argentino. Esas cosas yo creo que son como las sutilezas, tomando las palabras de Liz, que tenemos que empezar a mirar con calma y potenciarlas. Porque si somos capaces de leer eso en cualquier persona, es más fácil que podamos convivir, creo yo. Más natural. Porque en la comensalidad, diría eh, Leonardo Boff y hasta el Papa Francisco, que ustedes lo citaron, hasta en la comensalidad, de allí surge la comunidad, lo que comer juntos. Solo la comunidad come juntos. O a no sé que esté en guerra. Y ahí otra cosa. ¿Sí? Muy bueno, Sergio, con esa compilación y comparaciones. Liz, Ujú. Sí, es bien interesante hacer estas reflexiones, ¿no? Bien profundas, ¿no? De situarnos justamente en la esencia que tenemos los seres humanos como humanos, ¿no? Lo que nos hace ser humanos. Básicamente, el amor es el motor que nos mueve, ¿no? Que nos hace encontrarnos, que nos hace respetarnos, cuidarnos, ¿no? Y también siento, también por la experiencia de formación con estudiantes de la universidad, con diferentes carreras, en la universidad hay la formación humana, ¿no? Y haciendo, digamos, una comparación con estudiantes de facultades de humanidades, ciencias sociales, con estudiantes de ciencias exactas, ingenierías, administración de empresas, turismo, cuánto nos falta realmente, ¿sí? En educación, trabajar experiencias formativas que te permitan el encuentro contigo mismo, ¿no? O sea, un enfoque antropológico, ¿no? De poder reencontrarte como persona, reconocerte como persona, aceptarte como persona con tus defectos, con tus virtudes, con tus cualidades, tus potencialidades, es tan importante y también que otras personas validen, respeten y acepten esas cualidades, esas diferencias que tiene cada una de las personas, ¿no? Cada uno de los estudiantes, cuando los estudiantes se sienten reconocidos en esa dimensión, tienen otra comprensión, o sea, es como si su mente hubiera cambiado y se relacionan de diferente manera con sus pares, ¿no? Entonces, educar en la cultura de paz, ¿no? Resulta eh, importante desde justamente propiciar estos escenarios donde podamos trabajar justamente el encuentro consigo mismo y con los demás, ¿no? Entonces, eso que dice Sergio es bien importante, ¿no? Eso de que cada persona a veces se limita, ¿no? Se cohíbe tal vez en su libre expresividad, tal vez, ¿no? Porque a veces nos ajustamos a ciertos códigos sociales de aceptabilidad, porque somos sujetos sociales, ¿no? Y ontológicamente buscamos también la aceptación social y a veces en esa aceptación social seguimos algunos patrones, ¿no? Algunos lineamientos que no benefician nuestra formación, digamos, cualificada como seres humanos, como sujetos de vida, con respeto hacia otras personas y más bien nos aleja tal vez a ciertas prácticas sociales que deseamos también, ¿no? Que deseamos encarnar para estar dentro de ese grupo social, ¿no? Entonces, cuán importante también es la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? Y creo que esa coherencia es importante mostrarla, destacarla, visibilizarla en cada momento,
porque en el discurso, y también lo comento esto porque veo también que entidades en las que se trabajan derechos humanos, ¿no? Donde se trabaja o se busca, por ejemplo, el tema de la cultura de paz en los actos que hacen las personas individuales que discursan esto, no hay una coherencia, ¿no? Y entonces eso también deslegitima, ¿no? O sea, le quita credibilidad a ese discurso o a eso que tú estás defendiendo, ¿no? Entonces, realmente el educador como autoridad pedagógica, como ejemplo, es bien importante, ¿no? Y que esta coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, o sentimos, pensamos y hacemos, pues tiene que estar en todo momento presente, ¿no? Así, Pablo, não estamos a micrófono. ouvir. Liga o Ahí micro. está, ahora sí. Muchas gracias, Liz. No sé si Nas, Silvana, quieren agregar algo, quieren aportar algo o decir un poquito lo que piensan, si no, también está bien. Tienen un poquito la palabra ustedes. Hola, yo soy Silvana, Silvana Cruz, soy estudiante de la Universidad Católica de Salta, la Facultad de Educación, estudio para ser profe de nivel inicial, profesora de nivel inicial. Y bueno, me gustó mucho, digamos, todo lo que hablaron. En sí, digamos que lo que más estuve pensando en estos momentos son los distintos, digamos, distintos ambientes que nombraron cada uno, realidades, tanto em, en la cárcel, o esto también que me llegó mucho de, no me acuerdo del nombre, Toro creo que era, este, lo que hablaron de que generalmente en las prácticas que siempre son en instituciones, y bueno, que está bueno salir de esto. Por ejemplo, nosotros en la universidad, yo elegí mucho esta carrera porque está más abocado a lo rural y nosotros también hacemos, digamos, prácticas. Este año nos tocan no en instituciones, escuelas, sino acá se llaman centros de primera infancia. Y bueno, ahí van niños que o son huérfanos o los padres tienen conflictos, digamos, con los padres y todo eso. Y bueno, es como dijo Ana, que a veces se nos plantea esta duda de que cómo será, porque bueno, siempre hay comentarios de que es una realidad muy difícil, que uno a veces le cuesta volver a ir al otro día por todo lo que pasan. Y bueno, la verdad que estoy todavía en la espera de eso y bueno, em, digamos que eso es lo que más me marcó. Igual lo que dijo Liz, de esto de la comunidad cultura, también es algo que se está trabajando mucho, digamos, en nuestras prácticas. Nosotros tenemos viajes, viajamos a distintas partes de Argentina para conocer distintas comunidades, digamos. Por ejemplo, la otra vez fuimos en unas comunidades de aguitas y fuimos a ver cómo es la parte esta de la educación en las escuelas y bueno, yo tengo familia en Bolivia también y bueno, es algo que creo que es importante, o sea, me gusta que la universidad lo trabaje, digamos. Bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Muchas gracias, Silvana. Bueno, como para ir cerrando, primero, bueno, darle las gracias eh, y por ahí un pequeño aporte, como dijo Liz, esto que nosotros está pararnos enfrente de un grupo eh, también es una enseñanza, le estamos dando un marco, una forma de ser, y me quedo con esto de ser coherente, ¿no? Siempre yo digo que las personas tenemos que tratar de mantenernos en un equilibrio, que eso es lo que más nos cuesta, y para estar en equilibrio justamente es eso. Nosotros de la educación física no solamente podemos ver al cuerpo como movimiento solo, sino es un cuerpo que siente y es un cuerpo que piensa. Entonces, una vez que nosotros podemos hacerle entender que los chicos piensan, sienten y después actúan, ¿sí? O al revés, si actúan es porque sintieron algo o están sintiendo algo y no están pensando
o tienen algo en la cabeza que no lo deja actuar bien. Entonces, por eso, por ahí son agresivos en las clases o tienen mala forma o mala contestación. Bueno, hay que ver por dónde viene. Entonces, me parece que eso es fundamental. El pensar, sentir y actuar en la misma dirección nos da un equilibrio para toda la rama, ya sea para lo profesional, familiar, y sobre todo lo que dijo Liz hoy al comienzo, sentirnos uno mismo. Si nosotros estamos bien uno mismo, eso se reproduce, ¿sí? Bueno, nada, Lucho ha tenido que salir, está en otra provincia, no tenía buena conectividad. De parte de Lucho, de parte de la Universidad Católica de Salta, agradecerle de todo corazón el poder brindar estos espacios, brindarse, dedicarse este tiempo. Y estamos organizando ahí con Lucho como para ver si nos podemos ir a Bolivia, un grupo de profe, a Santiago, no sé si a Portugal. Hoy el cambio no nos favorece, no nos ayuda, no estamos Pero muy... si queréis venir, yo ayudo, sois bienvenidos. Muchísimas gracias. Pero estamos apuntando acá alrededor de por ahí empezar con una visita de 4 o 5 profes, intercambio, ir a visitarlos, hacer algunos talleres, algunas charlas y después que vengan ustedes acá, y después hacerlo con los estudiantes. Ese es el objetivo, digamos, ¿no? Así que, bueno, habría que después ir viendo, diagramarlo un poquito, ver temas que sean sobre todo del interés y que podamos intercambiar ideas justamente para esta formación en conjunto, ¿no? Si hay algo que nos dejó la pandemia, yo digo que nada, rescatamos lo bueno. Esto que no estábamos acostumbrados a hacer, y hablo mucho de la educación física, esto nos ha abierto la cabeza y el poder estar comunicado desde España, Portugal, Chile, Bolivia, de otros lugares de la Argentina, la verdad que es fantástico. Así que bueno, nada, saludarlo, darle las gracias. Tiene la palabra si alguno quiere saludar o decir algo más. Si no, de esta forma vamos cerrando. Ahí está, ahí se ve, Boa ahí está, noite. venga más para acá. Ahí está, Ruta 40, Patagonia, Ruta 40, un cuellito, muy bien. Por supuesto que están abiertas las puertas de la, Sí. Amo de la ese lugar. universidad si quieren venir, ¿eh? Ese es Muy buena ese pañuelito. sí, un camino que hay que andar. Abre, Hay- abre, Tchau. ahí NASA. Muchísimas gracias por todo. A Muchas ustedes, muchas Abrazos, gracias. gracias. saludos. Nos Niños vemos. a Chau, todos de chau. Bolivia. Chao. Chau, chau.